The following program is for informational matter only and is not a substitute for medical advice, diagnosis, or treatment. Así que una vez que nosotros revisamos los conceptos homeopáticos y queremos ponerlos en la práctica clínica, nuestro primer planteamiento ¿es esto una realidad? ¿Es posible lograrlo? Finalmente, esto es una respuesta personal que cada homeópata tiene que llegar a descubrir, porque aquí hay algo que está en juego y que es demasiado, es la salud humana. Y el hecho de que haya mucha práctica de la homeopatía, sobre todo en determinados países, eso no quiere decir que la homeopatía sea tan efectiva como debiera de ser. Ciertamente el principal problema de la homeopatía, porque la homeopatía como sistema terapéutico también tiene sus problemas. Y ahorita quiero hacer una división muy franca de lo que es la homeopatía y de lo que no es homeopatía. Primero, ¿qué no es homeopatía? Homeopatía no es que vaya usted con el médico, con un practicante, y él saque su péndulo para decirle, este es el medicamento que a usted le corresponde. Y tampoco es homeopatía que el practicante escriba el medicamento que usted necesita, ponga encima un vaso de agua y por creer que él escribió determinado medicamento, ya nada más por escribirlo, el medicamento va a hacer presencia en esa agua y que usted se la va a tomar y que hubo determinado efecto o acción por algo realmente inexistente. Tampoco es homeopatía el hecho de que el practicante utilice 20, 10, 15 medicamentos para determinado trastorno específico, precisamente porque esto contradice la naturaleza propia de la homeopatía, que significa que la enfermedad puede moverse, puede ir en un proceso de curación de acuerdo al nivel de salud del paciente, pero es imperativo que sea un remedio único. Esto significa que si nosotros estamos dando 2, 3, 5 remedios, nunca el practicante va a estar en contacto con esa realidad que es el paciente y nunca va a observar ante sus ojos un proceso de curación. ¿Por qué? Porque el organismo manifiesta y da todas sus expresiones a través de síntomas específicos. Y todos esos síntomas no solo pueden, sino tienen que ser abarcados por un medicamento único. Esto significa pues que en una consulta el paciente debe ser prescrito solamente con un remedio específico, no ninguna combinación. Esto es lo que en una corriente homeopática se llama pluralismo. Significa que el paciente va con nosotros, que yo no estoy interesado en realmente encontrar el trasfondo de la enfermedad ni comprender los síntomas, o porque me es muy difícil realmente comprenderlos, sintetizarlos, analizarlos, y finalmente decir, te voy a dar, como no logré comprender tu realidad como enfermo, te voy a dar 5, 20 o 50 medicamentos a ver cuál de todos pega. A ver si en alguna de todas esas dotaciones de mezclas homeopáticas, a ver si en alguno de ellos resulta que surja el medicamento que tú necesitas. Y ciertamente podemos comprobarlo, aunque el medicamento llegara a estar ahí. Sin embargo, dado que el organismo le dimos varios mensajes que confundió al sistema energético, confundió al organismo, va a ser muy difícil o imposible que se geste un proceso de curación, porque el organismo hizo todo un esfuerzo
para manifestar la enfermedad con determinados síntomas y si nosotros la bloqueamos con estímulos incorrectos homeopáticos, también podemos causar un daño. Eso es algo real. Por ejemplo, podríamos llegar a causar una supresión misma que se crea con la alopatía, con la medicina convencional. ¿Qué significa esto? Un paciente tiene rinitis alérgica. Vamos a ver la modalidad, cómo se trata con la medicina tradicional, convencional. Es decir, sabemos de que detrás de una rinitis alérgica hay un desorden inmunológico subyacente y ese desorden inmunológico se manifiesta por una serie de producción de inmunoglobulinas a un nivel muy alto que finalmente se acumulan en las vías respiratorias superiores. Ok, la modalidad tradicional es utilizar un medicamento contrario, es decir, si hay congestión nasal, hay que utilizar un descongestionante nasal. Si hay una producción de histamina importante, hay que utilizar un antihistamínico y es como si la reacción del cuerpo cerráramos la llave y lo único que haríamos es bloquear la manifestación propia de la enfermedad. Y si lo hacemos de una forma muy burda, a través incluso de cortisona, lo que puede llegar a suceder es que esta rinitis alérgica la bloqueamos a un punto tan importante que finalmente terminó en los pulmones como una manifestación de asma bronquial. Eso es lo que llamamos una supresión. Si un paciente, por ejemplo, tiene psoriasis y utilizamos medicamentos bastante agresivos, metotrexate, que es un medicamento que se utiliza incluso para muchas condiciones inmunológicas, para suprimir al sistema. Ok, utilizamos metotrexate y podemos hacer que la manifestación de la enfermedad que se da en la piel desaparezca, puesto que el medicamento fue bastante agresivo, ya sea con metotrexate o con cortisona. Y si lo aplicamos con frecuencia y sobre todo si para el organismo que es sensible se suprime esta reacción, finalmente podemos encontrar que la psoriasis disminuyó de forma importante, pero el paciente va a tener reacciones inmediatas o a mediano plazo que viene siendo crisis de pánico, ataques de pánico, fobias, miedos, angustia. Esto significa una supresión. Este tipo de supresiones, lo cual quiere decir la enfermedad se encuentra en este plano y si yo bloqueo esas manifestaciones de enfermedad, voy a meter la enfermedad a planos más profundos. Sin embargo, el concepto contemporáneo de curación significa que quito la enfermedad de la parte superficial, la mando a un plano profundo y se lo mando al especialista donde haya caído la enfermedad. Y el otro especialista finalmente va a utilizar medicamentos que sigan bloqueando cada vez más y haciendo las supresiones cada vez más profunda. Es por eso que vemos muchísimos trastornos mentales y emocionales con el uso de drogas crónicas que finalmente suprimen la manifestación de la enfermedad. Y el organismo, su primer jerarquía interna es tratar de preservar la parte mental y emocional. Pero si nosotros bloqueamos todas esas manifestaciones, finalmente el organismo no va a tener otro recurso más que mandar al interior la enfermedad y manifestarla a nivel mental y emocional. Bien, ¿es aplicable el concepto todavía de lo semejante se cura con lo semejante? La experiencia personal, y es precisamente por lo que estoy aquí y por lo que estoy yendo a muchos lugares a tratar de divulgar algo que para mí fue tan difícil de concebir y sobre todo estar en una lucha para ayudar a la humanidad en el proceso de la enfermedad crónica. Entonces, sí es posible, la experiencia práctica que he tenido
todavía me quedo yo en muchas ocasiones con que la piel se me eriza cuando escucho los síntomas de los pacientes y que la manifestación de la enfermedad ha hecho una involución y finalmente se ha curado. Déjenme comentarles algo, que esto solo se da en la intimidad del consultorio y esto solo lo sabe el paciente y uno mismo. Por ejemplo, de los cientos de niños que he atendido con asma, no ha habido uno que no haya tenido un proceso de curación. Estos incluso los casos más graves, el que relato ahí en mi libro, Anatomía de la curación observada a través de la homeopatía, el caso de una niña que desde el mes de nacida desarrolló asma. Y por supuesto ella ya conocía todas las urgencias, todos los medicamentos, broncodilatadores y cortisona, y lo único que hay, puesto que no hay forma, la medicina actual no tiene el recurso ni la forma de hacerla reversible, de poderlo curar. Entonces, cuando nos enfrentamos a circunstancias de este tipo, de observar procesos de curación sin utilizar ninguna droga que bloquee, que dañe al organismo, porque dicho sea de paso, el estímulo homeopático que lo damos, cuando es perfecto, cuando es similar a la propia enfermedad, no existe ningún efecto secundario. ¿Por qué? Porque el organismo absorbe el impacto del medicamento homeopático y finalmente hay un proceso de curación. Sin embargo, no solo es la única experiencia. En homeopatía, prácticamente tengo unos 11 años yendo a Grecia con el profesor Vitulcas a aprender, pero ya antes yo ya la estaba practicando. Sin embargo, la experiencia de todos estos años con los pacientes es jamás he necesitado nuevamente la utilización de un antibiótico. Esto es algo extraordinario porque incluso en casos de pielonefritis, de infecciones agudas o infecciones crónicas de vías urinarias y en padecimientos infecciosos donde incluso los mismos médicos, los mismos colegas, algunos amigos, me mandan pacientes con procesos infecciosos a los cuales no ha habido una respuesta. Por tanto, es extraordinario lo que la homeopatía puede hacer por el paciente y sobre todo, aquí hay otro punto importante. El impacto de un estímulo homeopático no solo es a nivel físico. La gran pregunta es, ¿por qué actúa la homeopatía? Es precisamente porque no solo estimula la parte física, sino que también esa parte subjetiva que no podemos meterla en un laboratorio, como es las emociones humanas. Y que eso es una parte totalmente subjetiva y que ciertamente con la homeopatía encontramos una respuesta extraordinaria para poder impactar esos planos y llegar al proceso de curación. Pongo otro ejemplo para que esto se comprenda. Un niño que tuve de 6 años, desde que nació, los padres tuvieron que llevarlo recurrentemente al hospital y con los médicos porque presentaba infecciones cada 15 días o cada mes. Llegó el punto donde eran tantos los estudios que se le hacían, se había utilizado todo tipo de antibióticos para bloquear el proceso y finalmente el niño desarrolló trastornos del sueño, crisis de pánico, terrores nocturnos. Posteriormente se produjo un daño renal, desarrolló acidosis tubular renal y con todo ello, finalmente después de tanto uso de antibióticos,
no había forma de detener el proceso. ¿Por qué? Porque los intentos de los fármacos que bloquean al organismo sin realmente restituir y ayudar al sistema inmunológico a que él propiamente desarrolle su propio proceso curativo. Entonces, cuando vi al niño, algo que me dio mucha esperanza es que en el nivel de salud que se encontraba, todavía él presentaba enfermedades agudas con fiebre alta. A pesar de que con cada mes estaba teniendo una infección aguda, todavía lo presentaba con fiebre alta, lo cual, de entrada, esto es esperanzador. Significa que todavía el sistema inmunológico tenía la capacidad de responder a ciertos estímulos cuando estos son bien dados. Finalmente, le prescribí un solo medicamento y la respuesta es y fue asombrosa, tanto para los papás como para mí mismo. A partir de que se le prescribió el medicamento, quiero hacer esta referencia anterior, también el niño, como complicación de tanto medicamento, dejó de hablar. Tuvo un daño neurológico y finalmente estuvo tratado previamente con Risperdal, el neuropediatra estaba tratándolo con drogas bastante fuertes, luego el nefrólogo estaba tratándolo con bicarbonato porque el riñón ya no funcionaba bien para el equilibrio ácido-base y por otro lado con los antibióticos tratando de bloquear las infecciones. Se requirió nada más una entrevista exhaustiva para tratar de analizar el concepto de la propia enfermedad y llegar a un análisis concreto para decir el medicamento semejante que este niño requiere es este. Y sucedió la respuesta extraordinaria que Hahnemann la había resuelto y que nos dejó como una herencia a toda la humanidad. El niño, desde la primera vez que se le dio el remedio homeopático, y por cierto que son muy económicos, después hablaremos de ello, pasó 6 meses sin ningún proceso infeccioso, como si su sistema inmunológico hubiera resucitado. Luego comenzó, a los 15 días, comenzó a hablar nuevamente. Las crisis de pánico se desaparecieron y el aspecto conductual mejoró bastante y sobre todo la cuestión de la acidosis tubular renal. En cuestión de una semana ya no estaba el problema. Ya el niño dejó de tomar bicarbonato de sodio para ayudar al riñón a su función y finalmente el resultado fue extraordinario. Es decir, con el estímulo adecuado, el sistema inmunológico puede llegar a un punto de saneamiento y de curación para que el propio organismo sea capaz de tener una homeostasis. De otra forma, si el concepto médico es estar fumigando a las bacterias, finalmente el blanco no es el adecuado, puesto que sabemos que para que una bacteria desarrolle en el cuerpo se requiere una predisposición, se requiere una susceptibilidad. Y el punto de la homeopatía es que ayuda a esa predisposición a deshacerla y a finalmente generar un proceso de curación y sanación del sistema inmunológico.